Jesucristo le bendiga a todos. Hace unos momentos que estuve pasando por el canal de mi amigo llamado Pensamiento con Bajo Ascético, y estuve viendo cómo Pensamiento con Bajo Ascético estaba haciendo su defensa de Satán. En lo que pude ver fue que es un puro abogado del diablo. Es un abogado del diablo. Primeramente, Pensamiento con Bajo Ascético dice que Adán y Eva fueron inocentes porque como ellos no sabían la diferencia entre el bien y el mal, entonces como que Dios no podía culparlo de como el diablo lo engañó, y quiere poner una inocencia ahí en la que como el que si tuviese la culpa fuese el mismo Dios. Pero en realidad no es así, porque ya Dios le había dado el mandato que no comieran de ese árbol. Ellos tenían el conocimiento de que no podían comer de ese árbol. Por lo tanto, por lo menos tenían ese mandato. Al tener ese mandato, ya sabían, tenían esa capacidad de discernir si lo que alguien le dijera era correcto o no, porque ya habían recibido ese mandamiento que no podían comer de ese árbol. E incluso cuando Satanás tentó a Eva, ella misma se lo dijo, que Dios dijo que no comieran de ese árbol, porque ella sabía lo que hacía, pero fue persuadida. Al igual que como están ciegos muchos ateos en el YouTube, porque 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, llamado diablos o Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Él se la pasa defendiendo a Satanás como si Satanás fuese el bueno y Dios fuese el malo. Sobre lo que él ladró de Adán y Eva, de la edad de Adán y Eva, que ya Dios le había dicho en Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante, que el día que comieran de ese árbol ciertamente morirán, y al ser engañados no murieron de una vez, sino que Génesis capítulo 5, versículo 5, dice que Adán vivió 930 años y murió. Pero lo que identifica es que Dios hizo al ser humano no para que muriera, sino para que viviera eternamente. Ahora, con la desobediencia del pecado vino la muerte, porque por la desobediencia vino el pecado, y por el pecado la muerte. Y por eso el hombre murió, pero Dios no lo hizo para que muriera. Pero vemos que en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el espíritu del mismo Satanás, que opera en el espíritu de desobediencia en todos ateos, toda persona que se niegan a aceptar a Cristo. Opera el espíritu de desobediencia, que es el de Satanás y los demonios que andan en los aires, y por eso no logran comprender la existencia de Dios. Y aunque niegan a Dios, se la pasan la vida entera hablando de Dios. Aunque dicen que Dios no existe, se la pasan la vida entera peleando con la supuesta nada, porque dicen que Dios no existe, que Dios no es nada, pero con la supuesta nada se la pasan ellos peleando. Se ponen a estudiar, y luego que estudian y se preparan y se capacitan, entonces que tienen capacidad suficiente para hablar con argumentos, lo usan para combatir con la supuesta nada. Vaya, parece que la nada lo tiene loco. Vemos como los ateos se constituyen ellos mismos hermanos de los satanistas e hijos del diablo, porque cuando ellos ven a un satanista y ven a un creyente, ellos no atacan la creencia del satanista, ellos atacan la creencia del creyente. Ellos no atacan al satanista y saben que el satanismo apoya hacer rituales satánicos, quemar niños, etc. Ellos no critican nada de eso. Ellos solamente van a enfocarse en Dios, en el Viejo Testamento, en todas las personas que mató, etcétera, etcétera, para decir que Dios es un dictador, etcétera, y por ahí se van.
Pero quiero leerle en Romanos capítulo 9, verso 19 en adelante, que dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Está haciendo unas preguntas para que puedas recapacitar que el alfarero tiene autoridad suprema sobre su creación, que es el barro, para hacer lo que quiera. En este caso la humanidad no es barro, no es hecha del barro, pero se está tomando un ejemplo del alfarero representando a Dios y el barro representando al ser humano. A ningún alfarero se le puede criticar porque él haya construido un vaso y luego quiera destruirlo y hacer otra cosa, porque él fue el fundador, él fue el creador, el que lo diseñó y fue él que lo hizo. Por lo tanto, él es el dueño, él puede hacer de ello lo que quiera. Pero resulta que los ateos y los satanistas se llevan muy bien como buenos hermanos que son, hijos del diablo, porque el ateo le habla al satanista como si fuesen amigos, aunque nunca se hubiesen conocido. Pero al creyente le habla como si fuese su enemigo y no critica la creencia en ningún momento del satanista, pero sí la del creyente. Claramente está, razonablemente, lógicamente, como tú quieras buscarlo por ahí, de que son bien familiares. Además, ellos usan la Biblia para atacar el cristianismo, pero cuando se trata de que alguien se la lee para una prédica, le molesta y dicen que no le lea la Biblia. Pero si alguien se la lee para contradecirla, ahí la leen y le ponen atención para contradecirla junto con el satanista. En vez de unirse al cristiano contra la matanza de niños y cosas como esa, o rebelarse contra el Corán, que también vive haciendo rituales y cosas como esa, y vive matando personas en nombre de su Dios, y los musulmanes hasta se explotan con bombas, ellos se rebelan contra el cristianismo, que no hace nada de eso. Porque en sí, su enemigo de ellos, el que ellos consideran enemigo, no es a Satanás, sino a Dios. Porque Satanás no le impide nada, sino Dios es el que pone impedimento a algunas cosas, manda a abstenerse de algunas cosas, que es lo que ellos no quieren. Quieren el libertinaje que le ofrece Satanás, por lo cual se convierten en abogados de Satanás y mejor lo defienden como si este fuese un superhéroe. Pero un sabio que se cree sabio, esto le es un poco soportable porque por lo menos es sabio. Pero un tonto que se cree sabio, esto es insoportable. Recuerdo que en uno de sus videos lo escuché ladrar diciendo que Dios le endureció el corazón a Faraón, y que de la misma manera que Dios le endureció el corazón a Faraón, como que por eso debería entonces de ponerle a la persona, a la mala, el corazón que él quiere, y hacer que la persona, la mala, como que hagan la voluntad de él, someter a la persona a su voluntad, la mala, que la persona no pueda rehusarse a hacer la voluntad de Dios. Y ciertamente Dios tiene el poder para hacerlo, es verdad que tiene el poder para hacerlo, pero Dios no quiere que nadie le sirva por obligación, sino que le sirvamos de corazón, de verdad, porque así no tiene sentido. Sería como si tú quisieras a una muchacha y la obligaras a tener relaciones sexuales con ella, tú la amarraras y la violaras, pero ella no quería tener nada contigo. Sería algo parecido. Esto sería algo desastroso que no tiene ningún sentido, porque de esa manera esa relación no sería correcta, y el mismo asesino que estaría haciendo eso se sentiría mal luego. Es diferente a cuando la persona, los dos se quieren, así que no es igual. También en otra parte él estaba hablando del infierno y preguntaba de cómo un padre amoroso va a hacer un infierno para su creación.
Pero la Biblia relata, en la cita que le pongo en pantalla, que el infierno no fue para la humanidad, sino para Satanás y sus demonios. Por lo tanto, el infierno, el que va para allá, es por la desobediencia a Dios. Por culpa del pecado, va a aquel lugar de tormento. Pero tiene ahora la opción de elegir para qué lugar quiere ir. También él decía de que por qué lo hizo. Bueno, tal y como detallo en mi libro, el infierno, pienso que Dios lo hizo para plantear un ejemplo eterno, que de esta manera ya ningún ángel de los que están en el cielo va a querer rebelarse contra Dios como lo hizo Satanás, sabiendo que Satanás y sus demonios y todos los seres humanos que no aceptaron a Cristo están por la eternidad en aquel lugar. Y cuando las personas resuciten, serán como los ángeles del cielo. Por lo tanto, ya no habrá muerte, sino muerte eterna, vida eterna o castigo eterno. Solo dos caminos. Tú eliges ahora, estás en la tierra, ahora estás en el punto medio. Así que Dios le bendiga, amigos ateos y creyentes que están escuchando este video. Este fue su amigo el evangelista CH. What?